Muy bien, bienvenidos nuevamente. Vamos en esta ocasión a generar una expresión regular o la expresión regular equivalente a partir de un autómata finito determinístico. En el video anterior hemos podido ver cómo se obtiene un autómata finito determinístico a partir de un autómata finito no determinístico. Eso fue lo que hicimos y hemos desarrollado ese método que nos ha llevado a obtener este autómata finito determinístico que tenemos acá en pantalla. Ahora lo que vamos a hacer es generar o bien obtener la expresión regular de este autómata finito determinístico. Bueno, antes de empezar, lo que quiero agregar es que hablar de un autómata finito o una expresión regular o una gramática regular que vamos a ver más adelante, debemos entender que estas son tres formas diferentes de reconocer un mismo lenguaje regular. Para un mismo lenguaje regular, que es el conjunto de palabras que componen a ese lenguaje, podemos identificar tres formas distintas. O sea, una es el autómata finito, independientemente si es no determinístico o es determinístico. Luego tenemos las expresiones regulares, que vienen siendo como patrones de reconocimiento o patrones para poder generar palabras de ese lenguaje regular. Y por último, que es el próximo tema, serían las gramáticas regulares. Todos estos temas relacionados con gramáticas tipo 3, que de acuerdo a la jerarquía de Chomsky, son las gramáticas más restrictivas que existen en lenguajes formales. Muy bien, entonces vamos a trabajar el método que nos permite obtener la expresión regular a partir de un autómata finito determinístico, como es el que está acá, que es el que obtuvimos en el video anterior, aplicando el método para obtener el autómata finito determinístico equivalente a partir de un autómata finito no determinístico. Muy bien, para entrar en contexto un poco, básicamente lo que nosotros hacemos en este método es aplicar este algoritmo. En este algoritmo, que consta de muy pocos pasos, están indicados los detalles que nos llevan a poder obtener la expresión regular. Sin embargo, es importante mencionar que este algoritmo pues nos da a nosotros ciertos pasos que en un principio, si nosotros no estamos familiarizados, nos cuesta mucho, nos cuesta bastante llegar a entender cada uno de estos pasos. Por esa razón, esta demostración nos puede dejar muchas ideas con este video y posteriormente podemos volver a repasar este algoritmo y poco a poco vamos a ir viendo cómo tiene sentido cada uno de estos pasos. En general, el algoritmo lo que nos indica es que en el primer paso de un total de dos pasos, debemos repetir los pasos por cada uno de los estados finales que contiene el autómata finito. Por cada uno de los estados finales, nosotros vamos a obtener una expresión regular enfocada en cada uno de estos estados finales. Este, Finalmente, nosotros debemos de sumar las expresiones regulares de cada uno de los estados finales y esa sería la expresión regular resultante. Y, y en términos, digamos, generales, eso es lo que tenemos que hacer. En el primer paso que nos indica que si es estado final, si el estado inicial es estado final también, entonces
nosotros debemos aplicar una eliminación de todos los estados excepto el estado inicial. Aquí se representa cómo el estado inicial también es estado final y cuando nosotros logramos reducir o simplificar el autómata finito a digamos a este escenario, nosotros básicamente lo que hacemos es que lo que está aquí o representa la S como la etiqueta de este lazo, únicamente debemos de encerrarlo todo entre paréntesis y agregarle la cláusula de clean, que es el asterisco que está acá, que nos indica cero o más ocurrencias de lo que represente la S. Ese es un primer escenario, pero si no es el caso de que el estado inicial es estado final, entonces nosotros debemos aplicar esto, es decir, eliminar o simplificar los estados del autómata hasta que queden únicamente el estado inicial y el estado final en consideración. Acá la representación que tenemos es que dejamos al estado inicial solos con el estado final que nosotros estemos trabajando. Cuando yo digo el estado final que estamos trabajando es porque cuando nosotros en un autómata tenemos más de un estado final, nosotros debemos enfocarnos en un estado final a la vez. No podemos, no debemos enfocarnos o tratar de enfocarnos en los dos o tres o cuatro estados finales que pueda tener el autómata, sino más bien enfocarnos en un solo estado final y al llegar a este escenario en el cual existen únicamente el inicial y ese estado final que estemos trabajando, pues en esta situación es donde debemos concluir de acuerdo a a las indicaciones que están aquí. Estas indicaciones no son tan fáciles de entender en un principio, quizás es lo más complicado, pero vamos vamos a hacer la demostración y ahí pues vamos a tener esa, esos escenarios, nos los vamos a topar y los vamos a hacer referencia con esto. Por último, nada más indicar como paso número 2 la unión de las expresiones regulares obtenidas por cada uno de los estados finales del autómata. Bueno, no vamos a ahondar mucho en este momento. Yo creo que una demostración nos va a ayudar más que lo que es una teoría. Entonces, en base a este autómata que nosotros hemos obtenido en el video anterior, que es un autómata finito determinístico, vamos vamos a generar la expresión regular. ¿Ok? La expresión regular para este autómata, en términos generales, nosotros debemos verlo de la siguiente forma. Primero que nada, debemos entender que la expresión regular final, la expresión regular final va a ser igual a la expresión regular del estado E2 más la expresión regular del estado E3 más la expresión regular del estado E5. De esta manera es como inicialmente nosotros debemos ver el resultado que vamos a obtener. ¿De acuerdo? Esto nos va a servir básicamente como una guía, porque eh, luego nosotros tenemos que enfocarnos en cada una de estas partes. Y esto es así porque el autómata que vamos a trabajar, que tenemos acá, está compuesto o contiene tres estados finales, que son E sub 2, E sub 3 y E sub 5. Por esa razón, acá el resultado final va a estar compuesto de esta forma. Muy bien. Dicho esto, entonces ahora debemos empezar a enfocarnos en cómo obtener cada una de las expresiones regulares del estado E sub 2, E sub 3 y E sub 5.
Bueno, siempre que nosotros estemos por iniciar es importante ver cuál es la situación que debemos enfrentar. En este caso, en lo particular, este autómata debemos primero darnos cuenta que este autómata no contiene estado final en el estado inicial. Eso pues ayuda un poco en el sentido de que no vamos a tener el caso del paso número uno de acuerdo al algoritmo, sino más bien los tres casos van a ser como en el segundo caso del paso uno, no en el primer caso, porque no tenemos estado final en el estado inicial. Bueno, entonces empezamos a trabajar. La forma de hacer esto es enfocarnos en uno de los estados finales, pero para que esto sea más simple, vamos a hacer lo siguiente. Em, Vamos a reducir este autómata de tal manera de que nos queden los estados finales aún dentro del autómata y podamos partir de un autómata más simple. Más simple en el sentido de que tenga menos estados, que contenga menos estados. Esto lo propongo de esa manera porque estoy viendo que aquí hay una parte, que sería esta parte que estoy marcando acá que podría simplificar. Y también estoy viendo esta parte de acá que puedo simplificar. De manera que al final me voy a quedar con esta parte, con estos cuatro nada más. Y eso va a ser algo más sencillo de trabajar para poder ir buscando la expresión regular final. Entonces, dicho esto, vamos a proceder con eh, con lo que correspondería a la eliminación del estado de sub 4. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, aquí vamos a escribir algo que nos va a ir ayudando para saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces aquí vamos a poner eliminando e sub 4. Con esto, con esto ahora voy a reescribir aquí el autómata que está acá, pero sin el estado e sub 4. Entonces vamos a copiar esto que está acá. Es como redibujar el autómata. Es como redibujar el autómata que tenemos originalmente, pero sin el estado de sub 4. Ahora, el término eliminando o eliminar el estado de sub 4 no significa que nosotros solo lo vamos a quitar. Si bien es cierto, lo vamos a quitar visualmente, o sea, él ya no va a estar, pero debe mantenerse los caminos que pasen por él. ¿Ok? O sea, eso es lo que nosotros tenemos que mantener. Esto es como la lógica del autómata. O sea, esta parte que queremos eliminar, está bien que la quitemos visualmente, pero nosotros debemos de mantener su lógica. Ahora, mantener la lógica es mantener los caminos que pasan por él y que tienen un destino que aún va a quedar dentro del autómata. Por ejemplo, en este caso podemos ver que aquí desde el estado de sub 2 hay una transición con el símbolo A que va a E sub 4, luego que hay un lazo en E sub 4 y luego baja o continúa con una B hasta el estado E sub 5. Eso marca una forma de llegar desde el estado E sub 2 hasta el estado E sub 5 a través de este camino. Y ese es el único camino que nosotros podemos ver ahí. Debemos de considerar todos los caminos, pero en este caso solamente vemos este camino. Quiere decir que para poder representar ese camino es como que pongamos una flecha acá desde E sub 2 hasta E sub 5 con las etiquetas que vemos en este camino. Ahora, aquí hay algo importante y es que en este camino
en este camino, siempre que sea un camino, es decir, los segmentos que vemos aquí, que sería de E sub 2 a E sub 4, luego la transición o el lazo que está acá sería otro segmento, y luego la parte que baja, estos dos segmentos o estos tres segmentos que forman ese camino que nos lleva desde E sub 2 hasta E sub 5, nosotros lo debemos de concatenar, ¿de acuerdo? Entonces, eso significa que debemos ahora, para la flecha nueva que nosotros hemos agregado, vamos a ponerle como etiqueta lo siguiente. Sería A, que es el primer segmento acá. Luego A asterisco, A asterisco, ¿de acuerdo? O sea, la primera A es el primer segmento. La segunda A con asterisco es el lazo que está acá. Y le ponemos asterisco porque el lazo es opcional. O sea, al pasar por el estado de sub 4 vemos que es opcional. Y em, por ser lazo, entonces debemos afectarlo con el operador que se llama cláusula de clean. Y por último sería este segmento o este movimiento que está aquí con un símbolo B hacia E sub 5. Entonces, esa sería la etiqueta que le corresponde a ese camino que estaría representado por esta flecha desde el estado de sub 2 hasta el estado de sub 5. Con eso yo ya mantengo la lógica del autómata y también he eliminado lo que es el estado de sub 4. Bueno, en este momento hemos simplificado un poco y nos hemos juntado con dos caminos que van desde E sub 2 y llegan a E sub 5. Quiere decir que tienen el mismo origen, que es E sub 2, y tienen el mismo destino. Cuando tenemos ese caso, nosotros podemos simplificar todavía, generando una suma, generando una suma que nos permita eliminar una de las dos flechas. Entonces, puedo hacer lo siguiente, más B. Vamos a agregar aquí, más B, y eso significa que puedo eliminar ahora esto y voy a quitar esta flecha, voy a eliminar y la etiqueta la voy a asociar aquí. Entonces, de esa manera he logrado simplificar bastante en esta parte. Entonces, la parte que hemos colocado aquí, eliminando esos cuatro, ya la tenemos resuelto. Ok. En el siguiente paso corresponde eliminar E sub 6 que está aquí. Para eliminar E sub 6 yo debo hacer algo parecido a lo que hice anteriormente con el estado de sub 4. Y para poder hacer eso vamos a tomar esta parte, lo vamos a copiar y nos vamos a ir a una nueva diapositiva para que podamos generar el resultado de cómo logramos ahora eliminar, pero a E sub 6. Eliminando E sub 6. Para eliminar E sub 6, obviamente, voy a quitar esto que está acá visualmente, pero ahora tengo que fijarme bien en la lógica que debo mantener. Básicamente lo que tenemos que ver es que hay un camino que inicia en E sub 3 con una B hacia E sub 6, luego hay un lazo con una B en E sub 6 y luego se dirige con una A hacia E sub 5. Este camino que tiene como origen inicial E sub 3 y finaliza en E sub 5 es equivalente al que hicimos anteriormente. Es decir, aquí tenemos B asterisco A, de E sub 3 a E sub 5. ¿Ok? Entonces, vamos a insertar. Vamos a ver. Vamos a insertar una flecha de E sub 3 hacia E sub 5.
y como etiqueta le corresponde lo que el camino indica. Aquí sería B, B asterisco A. B, B asterisco A. B, B asterisco A. ¿De acuerdo? Entonces, vemos entonces que tenemos, nos juntamos con dos flechas que parten de E sub 3 y llegan a E sub 5, las dos. Eso hace que yo pueda simplificar estas dos flechas, ¿verdad? De tal manera que aquí puedo decirle más A para que yo pueda eliminar esta flecha y la etiqueta. Entonces, esto que está acá lo puedo hacer más pequeño para que... Ahí está. Muy bien. Entonces, de esa manera ya tenemos un autómata más simplificado. Bueno, esto es posible porque hemos visualizado en el autómata original estas dos partes que nosotros podíamos simplificar. Todo depende del caso que tengamos. Ahora es donde yo puedo enfocarme en cada uno de los estados finales. Y es entonces donde vamos a poder ver qué es lo que podemos hacer. Bien, entonces, por lo que vemos en este momento, la situación está bastante, bastante bien en cuanto a lo que se refiere al estado de sub 2 y el estado de sub 3. ¿Por qué razón? A ver, nos vamos a enfocar en el estado de sub 2 inicialmente. Quiere decir que yo debo dejar solos al estado inicial y al estado final de sub 2. Y debo eliminar E sub 3 y E sub 5 manteniendo los caminos que que pasen por ellos, que, eh, y que queden en el camino de E sub 1 a E sub 2. Si nos fijamos bien, podemos ver que aquí hay un camino que sale de E1 hacia E3, luego llega a E sub 5. Pero a partir de este momento ya no hay nada que regrese o que continúe hacia E sub 2, porque el camino que baja de E sub 2 a E sub 5 o sea, es en sentido contrario, es hacia él. Entonces el camino no continúa hacia allá, por lo tanto no hay manera de llegar de E sub 1 hacia E sub 2 pasando por E sub 3 y E sub 5. No hay. Y eso hace que yo tenga una situación bastante simple porque me permite simplificar más fácilmente. Bueno, básicamente lo que voy a hacer es esto ahorita. Acá voy a poner estos y acá le voy a poner eliminando E sub 3 y E sub 5. E sub 3 y E sub 5. ¿Por qué razón? Por lo, por lo que les expliqué anteriormente. Es decir, esta parte que yo tengo aquí en gris, la puedo despreciar porque mi enfoque es dejar solos al estado final de sub 2 con el estado inicial. Y el resto del autómata no marca ningún camino entre E sub 1 y E sub 2 que pasen por E sub 3 y E sub 5. Cuando se da esa situación, entonces yo puedo despreciar esa parte gris que está ahí. Entonces dejo. Quiere decir que esto no me sirve para poder obtener la expresión regular para el estado final E sub 2.
Eso es importante en este punto. Quiere decir que ya esto simplificado es mucho más que fácil, ¿verdad? Porque la expresión regular aquí ya la puedo obtener a partir de esta situación. Este mismo caso, bueno, vamos a terminar acá con la expresión regular diciendo que para el estado final es sub 2, la expresión regular en el estado de sub 2 es igual a solamente el símbolo A. Eso es la expresión regular porque es el único camino que entra por el estado inicial y llega al estado final. Esa sería la expresión regular. Aquí la vamos a marcar en color amarillo. Entonces ya tengo la primera parte que hemos definido en un principio como la expresión regular final, la primera parte que sería la expresión regular en el estado E sub 2. Entonces ya la tengo acá. Vamos con la siguiente. Y vemos que para el estado E sub 3 ocurre algo similar que ocurrió con el estado E sub 2. ¿Por qué razón? Quiero que se fijen en esto. Esto que tengo en gris ahora es algo que no tiene ningún camino que afecte eh, dejar solos al estado inicial E sub 1 con el estado final E sub 3. Entonces, esta parte de aquí se puede discriminar o despreciar porque no afecta al camino que hay entre el estado inicial y el estado final al que yo me voy a enfocar ahora, que sería el estado final E sub 3. Entonces, ahora yo podría decir lo siguiente. Ahora le voy a decir acá, eliminando E sub 2 y E sub 5. Eliminando a estos dos, básicamente yo me quedaría nada más con esta parte. Lo voy a dejar en esa forma únicamente para que podamos visualizar y entender mejor qué es esta parte en la que estoy trabajando. No he colocado esta parte porque dije que se podía despreciar, o sea, no me sirve, no nos sirve para poder generar la expresión regular correspondiente al estado final E sub 3. Entonces, teniendo esto, ya es como lo que escribí aquí arriba, es muy parecido, solo que ahora es en estado final E sub 3 y el símbolo es B. Muy bien, entonces hemos generado la segunda expresión regular. Recordemos que son tres. Andamos buscando la expresión regular final. Entonces ya tenemos la 2 y la 3. Y solo me queda la parte de expresión regular en el estado E sub 5. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué, qué nos presenta el estado final E sub 5. Recordemos que el algoritmo nos indica que tenemos que dejar solos al estado inicial E sub 1 con el estado final que yo estoy trabajando, que sería este. Por lo tanto, yo tengo que eliminar a E sub 2 por un lado, manteniendo sus caminos, y por otro lado tengo que eliminar a E sub 3. Solo de esa manera voy a poder dejar solos al estado E sub 1 y el estado final E sub 5. Pero yo tengo que mantener los caminos antes de, o sea, para poder eliminarlos visualmente, tengo que mantener sus caminos. Bueno, entonces lo vamos a hacer por pasos y ahora vamos a decir, aquí lo vamos a, si gustan, lo puedo hacer en otra diapositiva para que se vea más claro. Vamos a decirle eliminando a E sub 2. Entonces, la intención acá es eliminar a E sub 2.
Entonces aquí está todavía de sub 2, ¿verdad? Y yo ahorita lo voy a separar de esta parte. ¿Ok? Lo voy a separar. Pero, ¿cómo voy a representar esta parte? Porque vemos un camino que sale de E sub uno y hacia E sub 2 y luego baja hacia E sub 5. Este es un camino que yo tengo que mantener antes de eliminar definitivamente E sub 2. Eso se convierte entonces en una flecha o un camino que baje aquí directo desde E sub uno hacia E sub 5, pero cuya etiqueta tiene que mantenerse de acuerdo al camino. Sería A concatenado con lo que está aquí en esta etiqueta. Para hacer eso, vamos a basarnos en una copia de acá y vamos a generar la nueva etiqueta de este camino, que sería A concatenado. Ojo, ahora voy a concatenar con un paréntesis porque necesito asegurar de que esto se mantenga. ¿De acuerdo? Entonces, la etiqueta que se genera para el nuevo segmento aquí, desde E sub uno hasta E sub 5 sería esta. Concatenar este camino de acá, este segmento, y luego el camino que baja hacia E sub 5. De esta manera, ahora ya puedo venir y eliminar totalmente esta parte. Entonces ahí ya terminé de eliminar a E sub 2. El siguiente paso es eliminar a E sub 3. Vemos también un camino que baja de E sub 1 a E sub 3 y luego se dirige hacia E sub 5 con esta etiqueta que está acá. Este camino lo tengo que mantener y para poder hacer eso yo voy a copiar esto y lo voy a duplicar para ponerlo aquí a un lado y vamos a decirle que ahora eliminando E sub 3. Eliminando E sub 3 quiere decir que yo debería de quitar a quitar a esta parte. Entonces voy a hacer lo mismo que hice la vez anterior. Voy a separarlo acá un rato, por un tiempito, mientras yo genero el camino nuevo, sería de E sub uno hacia E sub 5 con una etiqueta. Vamos a copiar acá. Una etiqueta que sería B concatenado con lo que está aquí en esta parte. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí la etiqueta, la vamos a hacer un poco así para que se pueda visualizar mejor. Esto también lo puedo poner así. Con la ventaja que da pues PowerPoint en este caso. De esa manera ya puedo eliminar totalmente esta parte. Ok, entonces, si nos fijamos en este caso, ya eliminando a 3 ya tengo prácticamente solos a E sub uno con E sub 5. Vamos a reordenar esto un poco, si estamos de acuerdo. Por favor, mejor. Ahora ya lo puedo colocar. Tenemos estas dos flechas que vamos a proceder a simplificar también. Bueno, entonces ahora el siguiente paso sería simplificar estas dos flechas o estos dos caminos, sumando sus etiquetas. Entonces básicamente yo lo que tengo que hacer es tomar una de estas.
Vamos a ponerla bien horizontal y vamos a extender un poco más para que nosotros podamos proceder con hacer una suma de lo que sería todo esto que está aquí adentro. ¿Ok? Entonces, de esa manera puedo eliminar una flecha y la etiqueta correspondiente. Ya solo me quedaría con esta situación, la cual ya me lleva al escenario antes de hacer la conclusión de la expresión regular del estado final en el que estoy trabajando. Ya no hay más que hacer, ya puedo concluir con o diciendo lo siguiente. La expresión regular, vamos a insertar acá nuestra conclusión en el estado E sub 5. Expresión regular en el estado E sub 5 va a ser igual a todo lo que está acá, básicamente. Eso es, eso sería la expresión regular. No hay que poner asterisco ni nada porque este es el camino que entra específicamente desde el estado inicial hasta el estado final que se trabajó, que es el sub 5. Entonces la expresión regular final, perdón, la expresión regular en el estado de sub 5 sería esta que está acá. Bueno, en este momento ya tenemos las tres partes que le corresponden a la expresión regular final. Eso significa que yo ya puedo hacer la suma. Puedo hacer la suma que está indicada acá. Una sería solo A, otra sería solo B y la otra sería esta parte que está acá. De tal manera que yo puedo decir ahora lo siguiente, aquí abajo. Expresión regular final es igual a una A más una B más lo que está acá. O sea, expresión regular final. Vamos a quitarle el color y le vamos a poner un tamaño más grande para que sobresalga como resultado final. Entonces, esto que vemos acá sería nuestra expresión regular del autómata finito determinístico que iniciamos a trabajar en esta parte. O sea, aquí está, bueno, aquí en esta parte fue donde empezamos y pues llegamos a obtener la expresión regular eh, finalmente. Esta expresión regular, para finalizar ya con este video, yo la puedo representar también de la siguiente manera. El símbolo más que está acá lo puedo representar a través de la barra vertical, que es como un O lógico, el cual me indica que las palabras que se van a reconocer pueden ser de esta manera o de esta manera o de esta manera. Esto puede ayudar muchas veces para lo que es el reconocimiento de cada una de las palabras o del uso de la expresión regular a la hora de generar o de reconocer palabras. Entonces, de esa manera únicamente quiero asignarle un color ahí de fondo para que entendamos que este sería nuestro resultado final de este ejercicio. Bien, los casos son diversos. En realidad, el ejercicio nos presentó ciertos escenarios que resolvimos, pero es importante mencionar que hay otros escenarios que deben
tomarse en cuenta de acuerdo a lo que indica el algoritmo y no lo vamos a poder dominar completamente si no hacemos más ejercicios y podemos encontrarnos con el resto de escenarios que nos dejen la enseñanza de qué hacer en cada uno de esos casos. Por el momento, puedo decir que debemos enfocarnos en cada ejercicio según el escenario que se presente y de acuerdo a las situaciones como debemos proceder. Cada uno de los ejercicios nos va a ir dando escenarios distintos. Listo, entonces eso sería todo en este video y pues los invito a un siguiente video que tiene que ver con la generación de las gramáticas regulares a partir del automata finito. Hasta la próxima. Nos vemos.